Por la gracia de Dios nos permite llegar a un capítulo más en el estudio de Segundo de Samuel. Les pido que abran su Biblia en Segundo Libro de Samuel y estamos en el capítulo 11. Tuvimos una primera parte, las últimas ocasiones, una segunda parte y esta es la tercera parte de un mensaje que hemos titulado Caída Catastrófica. Así se llama nuestro estudio, basado en Segundo de Samuel 11. Este capítulo es un capítulo inmensamente triste y además también de triste es difícil. Difícil de predicar, difícil de leer, porque sabemos que contiene la narrativa de la caída en pecado, en adulterio del rey David. La ocasión cuando David pecó de adulterio, además de homicidio, y esto es una caída de un gigante espiritual de la talla del rey David. Es algo así, hermanos, como cuando escuchamos que un siervo de Dios fiel, un siervo del Señor, alguien que por años ha permanecido en el camino, y llegamos a oír que de repente de la noche a la mañana cae en pecado y nos duele y nos entristece y oímos la noticia y nos deshace de tristeza. Algo así es lo que tenemos en este capítulo. Como cuando un gigante espiritual cae en pecado, todo se desvanece. Y entonces en este capítulo triste, difícil, vemos cómo el siervo fiel David cae en pecado. Recuerden que en el capítulo 11 tenemos la caída y en el capítulo 12, más adelante, veremos las consecuencias de esa caída en pecado del rey David. Hermanos, estamos ante un capítulo muy importante en el Antiguo Testamento. La caída de David en pecado es un capítulo importante y creo que al momento, hasta la fecha, por mí, por ustedes, lo quiero decir, creo que no alcanzamos a reconocer la importancia de este capítulo. Ver la caída de un hombre fiel como David, así como está la caída, un pecado de Abraham, como el pecado de Noé, como el pecado de otros grandes siervos de Dios en la Biblia, de Pedro. Pero en este caso, al ser un pecado sexual, creo que al leerlo deberíamos reconocer dos cosas. Primeramente, deberíamos reconocer la gravedad del pecado sexual. Creo que los que estamos aquí, sin temor a equivocarme, vemos el pecado sexual como que algo muy lejano, como que algo que le va a pasar a alguien más, pero a mí no. Como si estuviéramos vacunados contra el pecado sexual porque tenemos 40, 50 años. Y decimos, no, esas son cosas de muchachillos. Y creemos que esos pecados sexuales, desviaciones sexuales, le suceden al otro, pero no a mí. Creo que eso es porque no reconocemos en primer lugar la gravedad del pecado. Y además de que no reconocemos su gravedad, creo que tampoco reconocemos nuestra debilidad. Nos creemos muy fuertes, nos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Creemos que eso le pasa a la gente que no viene a la iglesia. Creemos que las caídas en pecado le suceden a los malos nada más, pero que a la gente de iglesia no le va a suceder cosas como estas. Quiero recordarle que para este momento de segundo de Samuel 11, David era un hombre espiritualmente maduro. Era un hombre espiritualmente fuerte. Eso es lo que hace la caída que sea peor y más desastrosa, porque no era un cualquiera, era el rey de Israel, bendecido por Dios, elegido, ungido por Dios, y eso hizo que su caída sea más catastrófica. Miren, hermanos, en este capítulo tenemos una cátedra del pecado sexual. En este capítulo se nos enseña qué es el pecado, cómo funciona, cómo avanza, cómo es la progresión. Y esto es para que nosotros seamos amonestados de nuestra vida. Esto no es para enterarnos de lo que le pasó a David. Esto es para que nosotros seamos amonestados, como dices 1 Corintios 10. Estas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Esto no es para ver, uy, qué triste lo que le pasó a David. Esto es para que a ti no te pase lo que le pasó a David. Y que si te está pasando, huyas como David no huyó y por eso le sucedieron todas las consecuencias. Así que estamos ante un capítulo que nos muestra la gravedad del pecado y también nos muestra nuestra debilidad del pecado. Esta es una advertencia muy fuerte para nosotros. Miren el versículo 27, simplemente estoy tratando de introducir. Versículo 27 es el versículo principal, el último, el final del capítulo 11. Y la frase final del versículo dice, mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí tienes la calificación de Dios, la evaluación de Dios. Él dice que lo que David había hecho era desagradable delante de sus ojos. Aunque tú seas una persona que piensas que no luchas con el pecado sexual, que lo dudo porque eres carne como todos nosotros, como David, pero aunque creas que no luchas muy fuerte o que no luchas muy frecuentemente con este pecado, la realidad es que debemos recordarnos continuamente las exhortaciones de la palabra de Dios. Tú eres hombre, estás aquí, dices yo sí, reconozco que soy débil, reconozco que el pecado sexual siempre toca la puerta. Tú eres una mujer que dices, bueno, a lo mejor yo de otra manera, no como los hombres, pero también soy débil de la manera femenina, puedo caer, soy débil, mi mente, mis pensamientos, mis deseos me pueden traicionar, me han traicionado muchas veces, no soy de fierro, puedo llegar a caer en pecado, tanto hombres como mujeres. Creo que es necesario que aunque tú en tus adentros te sientas fuerte, que dudo que lo seas porque Jesucristo dijo que no, que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso, si tú crees que eres fuerte, aunque no lo eres, y aunque crees que estos pecados sexuales no son para amonestarte a ti, aún así necesitas recordártelo. Necesitas recordar las exhortaciones que estos capítulos nos dan. Miren, iglesia, es triste cuando en una congregación, pongamos como la nuestra o cualquier iglesia de sana doctrina, es triste cuando en una iglesia alguien cae en pecado sexual. Y entonces ese pecado empieza a sonar en toda la iglesia y luego esta gente de fuera se entera, cosas horribles. Es algo desastroso, es algo catastrófico cuando alguien en la iglesia cae en pecado. Es por eso que mensajes de capítulos como estos son un acto de misericordia de Dios, para que si tú estás en ese proceso de caída, salgas y huyas a tiempo, antes de que tú seas el próximo David de 2 de Samuel 11. Así que, hermanos, que estos capítulos nos amonesten y que no tengamos que pasar por tragos amargos debido a caídas catastróficas en pecado sexual. Aquí tenemos la caída de David y se deja en evidencia lo que él mismo dijo en Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Escuchen esto, por eso es importante reconocer que necesitamos del Señor Jesucristo. Porque ni el rey David pudo, pero hay un hijo de David que sí pudo ser perfecto. Hay un hombre que sí venció la tentación en el desierto y nunca cayó en pecado, y ese hombre es Jesucristo. Y Jesucristo tú lo necesitas tanto como yo lo necesito. Y David también, porque somos hombres inclinados al mal, pero hay un hombre que nunca pecó y que es perfecto, ese hombre es Jesucristo, y necesitamos de Cristo para salvación. Pero además no solo para salvación, necesitamos también de Cristo para santificación, los que ya hemos sido salvos. De modo que este pasaje nos deja ver que no hay hombre perfecto más que Cristo y que por eso lo necesitamos a Él, para que su justicia nos revista a nosotros y entonces podamos ser aceptados por Dios en el nombre de Jesucristo. Aquí en 2 de Samuel 11 estamos viendo 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David y cómo nos advierten a nosotros. 4 pecados. Y hemos visto ya los 2 primeros. En primer lugar, adulterio, versículos 1 al 5, ya lo estudiamos. En segundo lugar, engaño, versículos 6 al 13, ya lo estudiamos. Y hoy terminaremos en tercer lugar, homicidio, versículos 14 al 21. Y en cuarto lugar, encubrimiento, versículos 22 al 27. Se los digo de corrido. 4 pecados que constituyeron la caída catastrófica de David: adulterio, engaño, homicidio y encubrimiento. Vamos al texto y quiero dar lectura a los primeros versículos, que aunque ya los estudiamos, podemos ir puntualizando algunas cosas. 2 de Samuel 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Recuerden, David envió a su ejército, a su general Joab, pero él no fue. Dice el versículo que él se quedó. Versículo 1, y destruyeron a los amonitas, pueblo enemigo, y sitiaron a Rabá, aquí viene,
pero David se quedó en Jerusalén. Desde ahí vimos que ya algo no marcha bien. David no está donde debe de estar, en batalla. En vez de eso está en su casa. Versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, esto es ocio, y vio desde el terrado, el techo, la azotea, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Les expliqué que eso de bañando no significa que Betsabé, la mujer ahí descrita, estaba echándose un baño higiénico del cuerpo, sino que era un lavado ceremonial en términos de Levítico 15. Era algo de la tradición y de los mandamientos judíos. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Por supuesto, hermanos, hay quien es quisquilloso y dice, bueno, pero ¿por qué se estaba bañando al aire libre esta mujer? Que no sabía que alguien la podía ver, que no sabía que el rey la podía ver. Y he leído acerca de comentaristas quisquillosos que dicen, ¿será que ella lo hizo para que David la viera como que adrede a propósito? ¿Será que ya se conocen? Bueno, esas son puras inferencias y yo no puedo predicar inferencias. Tenemos que predicar lo que dice el texto y el texto no dice nada de eso. Así que no podemos inventar. Simplemente la Biblia dice que ella estaba haciendo algo correcto, que era obedeciendo a la ley de Dios y, como les expliqué, la situación geográfica de la casa de David, el palacio en Jerusalén, se prestaba desde la altura. Él podía ver toda la ciudad, no solamente en la casa de Betsabé, él podía ver toda la ciudad desde la altura por la geografía y la topografía de Jerusalén y de la casa del rey. Miren por favor versículo 3, David ya la vio. En el versículo 2, así inicia la tentación viendo. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. ¿Se acuerdan que aquí sus siervos le dan 5 barreras a David para decir, David, para, no sigas, David, para? Ella es hija de un soldado tuyo, esposa de un soldado fiel tuyo, nieta de tu mejor consejero, del mejor consejero tuyo, David. Y además todos los nombres que menciona el versículo 3 tenían un significado espiritual, como lo explicamos en su momento. Están tratando de detener a David. Va con ímpetu en su deseo pecaminoso por poseer a esta mujer. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Eso quiere decir que David no se frenó. No se frenó en su deseo pecaminoso sexual. Y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Aquí es donde vemos que Betsabé tuvo participación, fue responsable. ¿Por qué? Porque ella pudo haberse opuesto, pero no lo hizo. Aquí hubo consenso, hubo parte de los dos. Ambos fueron culpables del pecado. Pero como les expliqué, David es más responsable de ese pecado porque él era el rey, era el ungido, era el líder espiritual, era mayor en edad. Se los expliqué también en los estudios pasados. Realmente Betsabé con toda seguridad era mucho, mucho más joven que David. Su esposo, que era Urías, era arriba de 20 años, por eso podía ir a la guerra. Se casaban muy jóvenes, quizá Betsabé tenía unos 16 o 15 años. David en ese momento ya tenía hijos de esa edad. Así que David podía ser papá de Betsabé, hablando de edades. Por lo tanto, David fue mucho más responsable del pecado que está cometiendo, pero esto no fue una violación. Betsabé tomó parte porque accedió. Versículo 4 dice, envió mensajeros, la tomó, vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se refiere al mismo lavado, concluyó su lavado, ese lavado ritual que mandaban por el periodo mensual de una mujer, que está escrito en la ley. Dice, y se volvió a su casa. Versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí tenemos, hermanos, el adulterio de David. El adulterio de David. Por supuesto, en ese inter hubo tiempo en que se dio cuenta Betsabé de que estaba embarazada. Transcurrió un tiempo, mismo que David tuvo oportunidad para recapacitar y decir, estoy mal, he pecado, y arrepentirse ante Dios, pero no lo hizo. Y en vez de confesar su adulterio, prosiguió con el segundo pecado, engaño. Miren por favor acerca del engaño, ya lo estudiamos, solo estoy repasando. Versículo 5 le dice, estoy encinta, estoy embarazada. Y versículo 6, emprende David un engaño. Entonces David envió a decir a Joab, el general, envíame a Urías Heteo.
al esposo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, por el estado de la guerra, pura hipocresía, como que se interesa en ellos, realmente no. Versículo 8, después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies, una manera de decir ponte cómodo y estate con tu esposa. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, le mandaron cena gratis. Versículo 9, mas Urías, vean lo que hizo, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, no cayó en la trampa, realmente era una trampa de David, lo está engañando. Y expliqué esto, David quería que él descendiera a su casa, entrara con su mujer, durmiera con su mujer y entonces el embarazo se tapaba, se cubría, por así decirlo, para que se viera y quedara como que era hijo, ese embarazo era producto de su propio esposo. Es lo que David está tratando de cubrir. Versículo 9 dice que Urías ni siquiera fue a su casa, no descendió a su casa. Versículo 10, David se entera. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? O sea, ¿no es tu visita breve? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Vean, él entendió lo que David le mandó. Él entendió lo correcto, desciende, lava tus pies, ve con tu esposa. Y él lo entendió, pero no lo hizo. Desobedeció al rey. Es lo que debió haber hecho Betsabé. Es lo que debió haber hecho también Betsabé. Y dice Urías Eteo, ¿había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, o sea, te juro por ti, rey, y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Les expliqué que esos versículos en el hebreo son muy fuertes. David le está diciendo, si lo quisiéramos poner un poquito en español, el peso de las palabras, es como que David le dijo, ¿cómo se te ocurre que no fuiste con tu esposa? Y le responde Urías, ¿cómo se te ocurre que haga eso, rey? O sea, es fuerte en el texto original ese diálogo que hubo entre ellos dos. Versículo 12 dice, y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Entonces, primer intento de engaño, no funcionó. Segundo intento de engaño, lo va a emborrachar. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aquí el plan de David de engañarlo falla otra vez, falla. Hasta aquí vemos, hermanos, cómo David 2 ocasiones ha intentado engañar a Urías para que vaya a su casa y esté con su esposa, pero como les dije la última ocasión, aquí Urías borracho es más virtuoso que David sobrio. Urías está actuando más prudentemente, incluso borracho, que David en todos sus sentidos. ¿Por qué? Recuérdenlo, aquí David está en una etapa oscura de su vida. Está en pecado, está en los abismos de la maldad porque no está confesando sus pecados a Dios. Aquí está actuando como un incrédulo, lo vamos a ver en un momento más. Aquí él está tocando fondo. Aquí él está actuando en la dureza de querer ocultar su pecado. Y por eso está una tras otra. Recuerden que les enseñé las veces pasadas que el pecado es degradante. El pecado te va haciendo cada vez bajando de nivel, de grado, te degrada, te va cada vez más carcomiendo hasta que te destruye. Hermanos, aquí vemos en David cómo todo lo que sucedió dentro de su corazón un día hizo erupción. Y esto debería ser una enseñanza para nosotros. Quizá tú estás aquí y batallas con deseos así, si eres sincero. Y si batallas en tu corazón y no le pones un alto, escucha, un día ese volcán va a hacer erupción como hizo erupción en la vida de David. Y aunque tú digas, no, yo soy fuerte, yo nada más, si tú te dejas permisitos, si tú te das concesiones a tu vida, como David lo hizo, se dio permisito de quedar en su casa real, se dio permisito de pasearse por la tarde en su terrado, se dio permisito de llamar a quien él quiso, hizo lo que quiso, se dio concesiones. Cuidado, hermanos, por favor. A veces nosotros también nos queremos dar concesiones. Y ahí se está la hermana mensajeando con el amigo del gimnasio. Es mi amigo nada más, dándote concesiones imprudentes. Ahí está el caballero coqueteando con una compañera de otra vez que así nos llevamos. Hermanos, sean prudentes, sean prudentes.
hablemos con sabiduría, dirijámonos a las personas. Darte concesiones es el primer paso para entrar en el camino del pecado sexual. Y el pecado sexual siempre va para abajo, siempre es catastrófico. Cuidado, hermanos. Es que es mi socio, mujer, pero es mi socio hombre, pero no pasa nada, nos respetamos. Hermanos, aquí este capítulo está para que tú abras los ojos, no te hagas el fuerte porque no lo eres. Y si el gigante espiritual David, aquel que tenía la promesa en su mano de que de su descendencia vendría el Mesías, si él cayó, ¿qué esperar de ti y de mí? Hermanos, seamos amonestados. En tercer lugar, vemos que David no solamente adulteró y engañó, en tercer lugar, el homicidio. El homicidio. Ahí arrancamos ya en serio. Versículo 14. Dice el versículo 14. Venida la mañana, esto es el tercer día ya, recuerden, versículo 12 dice, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Entonces Urías estuvo 3 días ahí con él. Versículo 14, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Qué decía esa carta? Versículo 15. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías, recuerden esa carta iba para Joab, Joab era el general. La carta decía, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Hermanos, esta es una carta de sentencia. Aquí básicamente David está mandando matar a Urías y lo está mandando matar con la orden a su general Joab de que lo ponga al frente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, David era un gran estratega, él era guerrero, y lo que manda hacer aquí es una estrategia pésima. Si ustedes regresan al versículo 1 del capítulo, dice que la ciudad estaba sitiada. El ejército de David había sitiado la ciudad. Y la orden que está dando aquí David es, vayan, acérquense a la ciudad y combátanla. Era una estrategia ilógica y David lo sabía. Porque si te acercabas a una ciudad amurallada, ¿qué pasaba? Había desventaja porque los que estaban en el muro te podían disparar flechas, aventar piedras, lo que sea, y estabas en desventaja. Entonces lo que David está mandando aquí es eso. Acérquense a la muralla y combátanla. Ahora, hermanos, David no era tonto. David era un hombre de guerra, sabe lo que le está mandando a su general, pero no le importa. Lo único que le importa es, primera opción, no pude hacer que se fuera a su casa engañado. Segunda opción, no pude hacerlo que borracho se fuera a su casa. Tercera opción, lo mato. Vean esta progresión de maldad. Lo engaño, no puedo. Lo engaño peor, no puedo. Lo mato. ¿Qué mente tan perversa está aquí funcionando en David? Esto está mandándolo básicamente matar. Y además está poniendo en riesgo a todo su ejército, poniéndolo a expensas de que sea derrotado por los enemigos. Aquí David está abusando de la lealtad. Aquí David actuó sin escrúpulos. No le importó nadie. No le importó su ejército. No le importó Joab. Solo le importó cubrir su pecado. Que Urías muera, porque si él muere, David ya había planeado. Se muere este hombre, me caso con aquella, no pasa nada. Nadie va a enterarse de nuestro pecado. Aquí David actuó como Saúl en 1 de Samuel 18. ¿Se acuerdan lo que pasó allá en 1 de Samuel 18? Dice la Biblia que Saúl empezó a tener envidia a David y dijo, mi mano no será contra él, sino la de los filisteos. Y lo enviaba a pelear con los filisteos para que los filisteos mataran a David. Era lo mismo. Saúl estaba enviando matar a David por mano de los filisteos. Aquí David está haciendo lo mismo. David está actuando como Saúl, enviándolo a Urías a que lo maten por los enemigos. Esta es una orden de asesinar, hermanos. Y lo peor de todo es que, ¿quién la lleva? ¿Quién lleva esa carta en su mano? La misma víctima. La misma víctima lleva esa carta donde se da la orden de que él muera. Hermanos, escuchen esto. Esto es doloroso. Por eso les digo que este capítulo es difícil. ¿Saben ustedes quién escribió? Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierras seca y áridas donde no hay agua. ¿Saben quién escribió eso?
Precioso Salmo 63. ¿Saben quién escribió esas palabras? Dios, Dios mío eres tú. Qué dependencia, qué amor por Dios. Mi alma tiene sed de ti. ¿Saben quién escribió esas palabras? David. ¿Saben quién escribió un salmo anterior, el 62? En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Saben quién escribió eso? David. ¿Saben quién escribió? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David. Él escribió, en paz me acostaré, Señor, confío en ti. La misma mano, escuchen hermanos, la misma mano que escribió Salmos es la misma mano que está escribiendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que muera. La misma mano que Dios usó inspirándolo para escribir salmos, es la misma mano que aquí está usando David para enviar matar a un hombre leal. ¿Y tú me dices que no eres capaz de lo peor? Yo sí, hermanos. Yo estoy tratando de aprender a tener miedo de mí mismo, a desconfiar totalmente de mí mismo. Yo no confío en mí mismo, porque soy capaz de hacer eso y peores cosas. Y si tú no lo reconoces, estás en soberbia, creyéndote que eres superior cuando no lo eres. Pero si tú eres humilde y buscas ser humilde, reconocerás que estas cosas también pueden estar en ti. La misma mano, esto es increíble, la misma mano que escribió Salmos ahora está mandando matar a un hombre. El mismo corazón que Dios usó inspirado para escribir su palabra es el mismo corazón que ahora está odiando y queriendo matar. Según Levítico 20:10, David merecía morir por haber cometido adulterio. Y lo que está haciendo él es mandando matar a alguien más que es inocente. Esta foto que estamos viendo de David es lo que pasa con un creyente, escucha, con un creyente maduro, pero que no huye del pecado. Aquí David es un creyente maduro. Deberíamos de aprender de esto. Deberíamos de ser amonestados con eso. David envía esta carta y por supuesto sucede la muerte. Versículo 16. Miren, por favor, envía la carta, que muera, es la orden, cambio de estrategia y que muera. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, vean, la ciudad estaba sitiada, esto es rodeada, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Obedeció. Y hermano, sí, Joab fue cómplice. Aquí Joab es cómplice. Y ya lo conocimos en capítulos anteriores que Joab no era un hombre recto, no era un hombre íntegro. Mató a personas que no debía matar y Joab, aunque es el sobrino de David y ahora es su cómplice, no está actuando rectamente porque él no debió haber obedecido esas órdenes de David. Versículo 16 dice que sí lo hizo y puso a Urías al frente en lo más difícil. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, ven, se acercaron tanto a la ciudad que los de la ciudad ya atacaron, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Aquí está la muerte de Urías. Atacan la ciudad como David les ordenó y pasa lo inevitable. Los que estaban en la ciudad amurallada tienen ventaja, atacan, algunos mueren y finalmente muere Urías Eteo. Hermanos, aquí David, ¿se da cuenta? Está actuando como un gobernante impío, mandando matar a quien quiera con tal de él salvar su pellejo. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo, hermanos? Gobernantes corruptos, gobernantes incrédulos que mandan guerras, mandan misiles, mandan matar gente, simplemente para saciar sus planes egoístas políticos. Aquí David está actuando allí igual, como un gobernante impío, queriendo buscar solo su propio beneficio, sin importar que ahí, por ejemplo, no solamente murieron algunos, sino David allí puso en riesgo toda la batalla, porque ahí pudieron haber sido derrotados por completo. David no pensó en eso. Y sabes qué, así somos. Cuando estamos en pecado, nos cegamos a todas las demás cosas. No nos importa nada, solo que no se enteren, tapar mi pecado, seguir disfrutando, que nadie sepa.
ocultar esos mensajes, ocultar esas fotos, ocultar esas relaciones, que no se enteren en la iglesia, que no se enteren mis familiares. Haré lo que sea y si tengo que pagar, pagaré con tal de mantenerme en silencio en todas las cosas malas que estoy haciendo. Así está David actuando. Finalmente muere. ¿Saben? Saúl intentó matar a David 10 años y no lo logró. Y aquí David, a la primera, mata a un hombre fiel. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que se muriera Urías? Él era inocente. Inocente de esto, sí. ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, hermanos, por la misma razón que Dios permitió que se le cortara la cabeza a Juan el Bautista, por la misma razón que Dios permitió que el Señor Jesucristo fuera a la cruz, por la misma razón que Dios permitió que mataran a Jacobo, que fuera el primer discípulo en morir. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios soberano, hermanos. Aquí no podemos ponernos de, ay, Urías, ¿por qué murió Dios? Fue injusto. No, hermanos, era el plan de Dios para Urías. El plan de Dios para Urías era ese y lo cumplió. Así es la soberanía de Dios. Él mueve sus piezas como Él quiere y nadie le puede decir qué haces. Dios es soberano. Y aquí Urías Eteo muere porque ese era el plan de Dios y cumplió sus propósitos. Versículo 18, vean, le van a mandar el reporte a David. Versículo 18 dice: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, le van a hacer de su conocimiento. Versículo 19, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey, este es Joab dándole instrucciones al mensajero, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, vean, Joab conocía a su tío, lo conocía. Si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech? Eso está en el libro de Jueces, hijo de Jerobaal. ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Eso es todo lo que Joab le está diciendo al mensajero. Si el rey se enoja y dice esto y dice el otro y dice aquello, lo está preparando. Versículo 21, entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. O sea, como para aliviarlo. Dice, si el rey se enoja, si te empieza a gritar, dile, Urías ya está muerto, Urías ya está muerto. Como para aplacar el enojo del rey. Eso es lo que realmente le está diciendo. Llévale el reporte al rey. Y aquí vemos que incluso Joab, hermanos, tenía miedo. Sabía que lo que había hecho David no estaba bien y Joab era cómplice. Incluso ahí menciona a Abimelech. Esta historia en Jueces, hermanos, es de un rey falso, un rey espurio, Abimelech, que murió de esa manera porque una mujer arrojó una piedra de molino desde el muro y lo aplastó y lo mató. Pero creo que Joab ahí tenía bastante intención de que al mencionar eso al rey David, el rey David se diera cuenta de que estaba actuando como Abimelech, de que estaba teniendo un corazón soberbio como el de Abimelech. Por eso Joab menciona todas estas palabras y es lo que le manda decir al rey por medio del mensajero. Versículo 19 dice, y mandó el mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, etcétera, etcétera. Versículo 22 dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Ahí está el reporte. Le dice todo. Hermanos, aquí hay que hacer una aclaración. Usted dirá, David no mató a Urías, lo mataron los amonitas. Fue la espada de ellos, sí, hermanos. Pero como vamos a ver en el capítulo 12, el responsable de esa muerte, ¿quién fue? Fue David. De hecho, Dios va a decir, tú lo mataste por mano de los amonitas, pero tú eres el responsable. Esto nos da una gran lección. Para Dios es tan condenable el que mata como el que desea hacerlo. Es igual de responsable. A veces nosotros decimos, bueno, el autor intelectual, ¿verdad? Dice, pues es tan culpable como el que fue y disparó. Dios condena la responsabilidad, no solo la acción. Tome eso en cuenta.
Dios condena la responsabilidad del que mandó matar, no solo la acción. Por eso es que David es culpable de este homicidio, que aunque no fue David el que le lanzó la flecha a Urías, él fue el que dio la orden y eso lo hace responsable. Por supuesto, aquí si algunos de ustedes dirán, bueno, ay, respiro hondo porque, bueno, gracias a Dios yo no he matado a nadie. Ahí por lo menos no soy como David. Hermanos, cuidado. Mateo capítulo 5. Si te enojas contra tu hermano, es igual a que si lo hubieras matado. Y yo les he predicado del homicidio del corazón, así se llama el mensaje, el homicidio del corazón, donde Jesucristo enseñó que si tú matas a alguien o te enojas contra esa persona, es idéntico el pecado en tu corazón contra Dios. Es igual. De modo que los iracundos son unos homicidas. Porque es lo que Jesucristo está enseñando. No lo mataste, pero te enojaste contra él delante de Dios. Es un pecado tuyo. Es un pecado tuyo. Aquí vemos a David actuando así, matando, siendo responsable de ese homicidio. Así que, hermanos, estamos viendo 4 pecados que constituyen la caída catastrófica de David. Ya vimos adulterio, ya vimos engaño, este fue homicidio y cerremos con el último, número 4, encubrimiento. Encubrimiento. Todo lo que David hizo, lo quiso tapar. Versículo 22. Una vez más dice, fue el mensajero y llegando contó David todo aquello que Joab le había enviado. Versículo 23 dice, y dijo el mensajero a David, le está contando, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro. Se fijan, se acercaron al muro. Y murieron algunos de los siervos del rey, y el mensajero no se esperó. Dice, y murió también tu siervo Urías Eteo. Aquí está el informe del mensajero. Vidas arriesgadas, pero lo más importante, versículo 24 al final, murió también tu siervo Urías Eteo. Era lo que le importaba a David. Él no le importa nada más. Las consecuencias pudieron haber sido peores. Aquí David pudo haber perdido a Joab y a todo su ejército. Así es cuando estamos en pecado. Aquí actuó la misericordia de Dios. Dios no permitió que todo el ejército de David cayera, sino solo algunos. ¿Qué reacción tiene David, hermanos? Miren, versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab. Ven cómo no se enojó David, no le importaba. Así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. El hebreo dice literalmente, no veas esto con malos ojos, o no sea esto malo a tus ojos. Esa traducción es importante por lo que va a decir después el versículo 27. Aquí en el versículo 25, David le dice al mensajero, dile a Joab, no sea esto malo a tus ojos, o como dice acá, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno, ora otro. Esa frase significa simplemente, la gente en la guerra muere, es normal. A veces mueren unos, mueren otros, es normal. Vean que David no le dolió en absoluto la muerte de algunos de sus soldados, incluyendo la de Urías Eteo. Y como que Higuera, mándale decir a Joab que no te afecte esto, la gente muere siempre, no pasa nada. ¿Notan la frialdad de David? ¿Notan el cinismo de David? Que pues ya murieron, ¿no? ¿Qué? Pues ya, así es la guerra, es básicamente lo que está diciendo. Lo que vemos aquí en David es una total indiferencia hacia el dolor, la pérdida, el duelo. Y esto es así porque acuérdense, lo que él quiere como rey que ha pecado es tapar el pecado, que no se entere nadie y que él salga aparentemente limpio. Por eso la muerte de Joab a él, según sus planes, le beneficiaba. Aquí tenemos, hermanos, un medidor. Escuche esto. Esta es una lección muy, muy importante. Aquí tenemos un medidor en la vida espiritual de David en ese momento. Miren, escúchenme. En 2 de Samuel 1 y en 2 de Samuel 3, murieron 2 enemigos de David. Enemigos. Uno de ellos era Saúl y otro de ellos era Abner. 2 enemigos de David. Y cuando esas personas enemigas murieron, David lamentó su muerte. Lloró por ellos.
honró su muerte de sus enemigos. Aquí, cuando muere Urías, un soldado leal, un amigo, no se lamenta. Aquí tienes una gran lección. Aquí tienes una gran lección. Cuando somos indiferentes y fríos y no nos duele la vida de otras personas, es porque nosotros estamos en pecado. Cuando eres indolente hacia los demás, que dices, "Ah, pues que sufra, él se lo buscó, pues eso es justo que le pase a esa persona". Cuando otros sufren y a ti no te duele el sufrimiento de otros, o sea, no hay compasión en tu corazón, eso en el fondo es porque, escúchalo, tú estás encubriendo pecados tuyos. Cuando no te importa dañar a tus hijos, dañar a tu cónyuge, a tu vecino, a tu hermano en la fe. Cuando está un hermano en la fe sufriendo en dolor, en prueba, en hospital, tú dices: "Pues, que Dios lo guarde, estará bien, allá él y Dios", ¿verdad? A lo mejor hasta es por pecado. Cuando tienes esa frialdad, esa indolencia por otras personas, ese es un medidor de la situación espiritual en la que estás. Aquí David era totalmente frío y no le importaba el sufrimiento de otros. Y eso estaba señalando, esa insensibilidad estaba señalando que él estaba en pecado. No, no es normal. No es normal que a ti no te importen otros. No es normal que no actúes con compasión si eres creyente. Lo que pasa es que estás ocultando pecados y eso te cauteriza tu compasión, como cauterizó la compasión de David. Y en el fondo es siempre, siempre igual, es por pecado tuyo que ocultas. Miren, hermanos, al estudiar este pasaje, yo veo un David endurecido. Yo creo que cuando recibió esta noticia del mensajero, se alivió y dijo: "Ah, ya la hice, se murió Urías Eteo, ya voy a poder encubrir mi pecado", y seguramente para él fue un alivio. Pero realmente cuando estudias este capítulo, escucha, yo me imaginé como cuando alguien se aferra al pecado como David se está aferrando, es como echarse ácido en su cuerpo. Te va deformando. Si tú te arrojas ácido en tu cara, en tus manos, el ácido va comiendo, te va transformando, te va deformando, realmente te va convirtiendo en un monstruo. Y aquí es lo que le está pasando a David. No confesar su pecado lo está convirtiendo en un monstruo espiritual, lo está deformando. No en su físico, sino en su carácter, en su vida espiritual. Y esto siempre es así, iglesia. David aquí se deformó de esa manera porque se aferró a su pecado, no lo confesó. Se lo quisieron hacer ver, él lo sabía, él conocía la ley, pero se aferró a su pecado. Y como vimos, fue imparable, nadie lo detuvo. El pecado deforma, por lo tanto te lo digo, si tú te aferras a tu pecado, sea el que sea, te deforma, te va a deformar, te está deformando, te está deformando. Entonces nos volvemos desobedientes, egoístas, soberbios, autoritarios, fríos con otros, nos imponemos, somos insensibles, no nos importa nada más que nosotros mismos. Cuando veas a una persona así o tú eres alguien así, de seguro es porque estás aferrándote a un pecado que estás ocultando como David. Es más, si lo único que supiéramos del rey David fuera, segundo de Samuel 11, si fuera la única historia de David en toda la Biblia, diríamos: "Oh, este hombre es un incrédulo", ¿no? Si fuera lo único que supiéramos de David en toda la Biblia, diríamos: era incrédulo porque actuó como incrédulo. Exactamente, hermanos. David era creyente, pero allí actuó como incrédulo y podemos hacer lo mismo, tristemente. Si alguien todavía a esta altura del partido dice: "Pastor, ¿y un cristiano puede llegar a cometer esas cosas?". Aquí está la respuesta. No solo puedes, eres inclinado a eso. Por eso necesitamos con desesperación depender de la gracia de Dios. Por eso necesitamos con hambre confiar en el Señor, huir del pecado, apartarnos, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. No dar ocasión a la carne, Gálatas 5, Romanos 13, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne,
Por eso necesitamos huir. Huye de las pasiones juveniles. Amados, huir, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10. Por eso necesitamos entender que no se trata de que te pongas al tú por tú con la tentación, con la sexual. El punto, el mandato bíblico es huye, salte de ahí. No juegues, Cristo lo enseñó. Si tu pie o tu mano, tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Córtalo. En otras palabras, corta tajantemente con eso, sea un terreno, sea un lugar, sea un trabajo, sea una persona, sea tu hobby, sea tu celular, sea tu gimnasio. Si allí se presenta la ocasión para pecar y tú lo sabes y estás ahí ya con la intención de que se generen oportunidades para disfrutar un poquito de ese pecado sin que nadie se entere, tú ya estás en el camino de la caída catastrófica, igual que David. Por eso que esto es una alerta muy grande para nosotros, todos nosotros. Un creyente puede cometer eso, sí, no practicarlo, pero sí cometerlo. Y te va deformando. Versículo 26, vean esto, después de que todo pasa y se entera, versículo 26 dice, oyendo la mujer de Urías, esta es Betsabé, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Bueno, si Betsabé supo que David lo mandó matar, no sabemos. Si Betsabé fue sincera en llorarle al muerto, no sabemos, el texto no lo dice. Simplemente dice que hizo lamento. Ese lamento era por 7 días, según la tradición judía. Hacían duelo 7 días por el muerto y Betsabé lo hizo. David no. Versículo 27, ahí termina, dice, y pasado el luto, son 7 días, envió David y la trajo a su casa. No esperó nada, ¿verdad? Y fue ella su mujer, esto es, se casaron. Vean, hermanos, de luto a la boda. Es que a David le urgía. ¿Entienden por qué, verdad, hermanos? Por la misma razón que hoy muchos jóvenes se casan rápido, porque ya hay un embarazo de por medio que quieren ocultar o intentan ocultar. Es lo mismo aquí con David. Pasan 7 días, ya habían pasado algunas semanas seguramente porque Betsabé ya se había enterado de que estaba encinta. Entonces pasan los 7 días de duelo, la manda a llamar, se casa con ella y vean, piensen en el contexto, las otras esposas de David, porque ya tenía al menos 6. Para ese momento ya tenía al menos 6 y varias, más de 10 concubinas. Por ejemplo, Abigail, la sabia y hermosa Abigail, que ya era esposa de David en ese momento, ¿qué habrá pensado? ¿A qué le pasa a este hombre? De la noche a la mañana se casa con una jovencita. ¿Qué le pasa a David? ¿No se imagina cómo todo el palacio vio raro eso? Vio raro que, oye, pues murió y ya se la trae para acá y tan rápido, pues que mucho cariño, o la está consolando, ¿qué pasa? ¿Saben qué, hermanos? Estudiando esto, incluso te puedes dar cuenta que David perversamente pudo haber hecho esto de traerla y casarse con ella rápido, porque daba una imagen de tipo pariente redentor. Y en ese caso David, como fue Booz con Ruth, ¿se acuerdan? Como una pobre, sola, viuda, entonces pues ya va el pariente redentor y la tomaba por mujer y la sacaba de su situación de viuda. David hizo esto y pudo haber pintado esa imagen aparente de estar haciendo un bien a Betsabé cuando sabemos lo que estaba pasando en el fondo. Aquí vemos los pecados de David tratando de encubrirlos. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Obviamente el hijo nació. Y aquí viene la frase más importante de todo el capítulo, versículo 27 al final. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de ¿quién? Aquí hay 2 cosas, hermanos. Número 1, todo lo que David hizo, Dios lo vio. Todo. No importa dónde, con quién lo hagas, Dios lo ve. Y en segundo lugar, no solo Dios lo ve, Dios lo evalúa, porque dice que no le fue agradable ante sus ojos. Dios no solamente sabe todo lo que haces, dices y piensas, sino que lo evalúa. Y aquí, como les dije hace ratito, lo comparamos con el versículo 25, cuando David le dice a Joab, le manda a decir a Joab, no mires esto con malos ojos. Y el versículo 27 dice, pero Dios lo vio con malos ojos. Porque el juicio que importa al final no es el nuestro, es el de Dios. Como les dije un tema pasado, a veces hay
Un pecado, los jóvenes cometen un pecado, ay, pecado, ya cayeron, pero no hubo embarazo, ay, gracias a Dios. Entonces no pasó nada, todos felices y contentos. ¿Cómo que no pasó nada? ¿Qué porque no hubo embarazo, no hubo pecado? No, ya no es tan malo. ¿Cómo que ya no es tan malo? A tus ojos, pero a los de Dios sí. Tan malo como haya o no haya habido embarazo. ¿Me explico lo que estoy diciendo, hermanos? Es por eso que aquí la mirada que importa, que te califica, no es la de los hombres, es la de Dios. Él ve, Él sabe y Él califica. Y Dios sabía que lo que había hecho David era desagradable. ¿Por qué? Porque adulteró. Y Éxodo 20:14 prohibía el adulterio. Fue desagradable lo que hizo David. ¿Por qué? Porque mató. Y Éxodo 20:13 Dios había prohibido matar. Lo que hizo David fue desagradable. ¿Por qué? Porque Éxodo 20:16 Dios prohibió mentir y David había mentido. Por lo tanto, lo que David hizo fue romper 3 de los 10 mandamientos. Merecía morir. Lo que había hecho era desagradable ante los ojos de Dios. Esa frase, hermanos, es casi idéntica a la de Génesis 38:10, cuando Onán hizo algo y la misma frase, no fue correcto ante los ojos de Dios y Dios mató a Onán. Así que cuando el Espíritu Santo inspira esta frase de lo que David hizo no fue agradable ante los ojos de Dios, eso simplemente está anunciando que viene juicio. Por misericordia, Dios no va a matar a David, pero lo merece. Pero sí, hermanos, le van a venir consecuencias terribles. Tú puedes partir segundo de Samuel en 2. Del capítulo 1 al 10, bendiciones, y del capítulo 11 al final, maldiciones por causa de la desobediencia de David. ¿Dios lo va a perdonar, pero las consecuencias van a permanecer. Porque el pecado tiene que ser juzgado, hermanos. Y las consecuencias de David se quedaron. Y vamos a ver en los capítulos que siguen. Una hija es violada, una hija de David es violada por su medio hermano, un hermano mata a otro hermano, uno de sus hijos lo engaña, se acuesta con las concubinas de su padre y le da golpe de estado. Y de ahí hasta el final de sus días, cuando ya es viejo, los problemas siguen porque un hijo quiere ganarse el trono que le pertenecía a otro hijo y David aún está en su cama muriendo y todavía hay consecuencias de esa noche de su pecado. Así que si tú piensas, pues voy a pecar, confieso, me aparto, tomo restauración con el pastor, ahí me acomodo mi vida, vuelvo otra vez, no pasó nada. No, las consecuencias siempre van a quedar. Y las consecuencias van a ser como una herida en tu vida que van a estar siempre para recordarte que lo que hiciste no fue agradable ante los ojos de Jehová. ¿Qué debo hacer, hermanos? Terminemos. ¿Qué debo hacer? Mira, 2 cosas. Número 1, por favor, entiende, tienes que huir del pecado. Tienes que huir del pecado. David no huyó, David se metió. David no huyó y entonces como no huyó, en términos de Santiago capítulo 1, él permitió el pecado en su corazón, fue creciendo hasta que dio a luz, ¿se acuerdan? Santiago capítulo 1, y entonces vinieron las consecuencias. Cuidado, quizá tú estás ahorita en la etapa de que puedes huir, de que el pecado está dentro de tu corazón generándose, no ha hecho erupción, pero estás a tiempo de huir. Huye, por favor, huye. Apártate de lo que estás haciendo que sabes que no agrada a Dios, que Dios lo evalúa y dice, no, esto no es santo. Sea un pensamiento, sea una palabra, sea una acción, sea una relación, sea una persona, sea un chat, lo que sea, sean películas, sea lo que sea. Si sabes que no agrada a Dios, apártate de eso, huye, estás a tiempo. Y si ya caíste, en segundo lugar, lo que tienes que hacer es, por favor, confiesa. Confiesa. No seas duro como David. Él no confesó aquí. Va a confesar hasta el próximo capítulo. Confiesa. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Las consecuencias vendrán, pero tendrá misericordia. ¿Dónde está la misericordia? En que Dios no te mata cuando debería hacerlo. Nunca podemos esconder nuestro pecado de Dios. Recuérdalo, jamás. Por eso necesitamos de Cristo. Él es el único que murió por nuestros pecados. Si tú reconoces que eres como yo, como David, débiles, Jesucristo es el que te puede limpiar y perdonar tus pecados. Murió por ellos. Y hoy te pide que tú te arrepientas con fe en Él, cortes tu pecado, le des la espalda a tu pecado, renuncies a tu pecado y sigas a Jesucristo. Eso es lo que Él pide. No pide que te hagas de religión, templo, iglesia. Él pide un corazón arrepentido y una fe genuina en Él.
en Cristo que murió por ti, y entonces te salva. Y aunque eres imperfecto, la sangre de Cristo te cubre y el Padre nos puede recibir, no porque seamos buenos, sino porque Cristo murió por nosotros. Eso es lo que tú necesitas, a Cristo. Así es la única manera en que puedes evitar una caída catastrófica. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y el estudio de estos versículos que son tan fuertes para examinarnos a nosotros mismos y también para ser amonestados. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a valorar estos capítulos que en tu misericordia nos das para a tiempo ser alertados, ser convencidos, ser exhortados a huir o a confesar. Te pido por esta congregación que estamos aquí, Señor, tú conoces el corazón de cada uno, las luchas que tenemos, tanto hombres como mujeres, las concesiones que nos damos, los permisitos que nos damos, las áreas donde nos creemos muy fuertes y nos sentimos bien porque estamos sirviendo en un ministerio y creemos que tú no ves lo malo, solo lo bueno que hacemos, Señor, y nos autoengañamos, nos endurecemos. Padre, nos estamos echando ácido en el cuerpo, nos vamos deformando cada vez más, nos vamos haciendo peores, 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 más insensibles a otros y simplemente guardando una apariencia de compasión, pero somos realmente, Señor, duros porque no estamos confesando y nos estamos hundiendo cada vez más en nuestro pecado. Te pido que si hay alguien aquí que se está aferrando a su pecado, que este capítulo le haga temblar en su corazón, que tu terror caiga sobre él y que le guíes al arrepentimiento verdadero. Te pido por aquellos que están aquí y que no conocen a Cristo como su Salvador, no han tenido la bendición de conocerlo a Él y a ti, Señor. Te pido que tú les abras los ojos a su necesidad de arrepentimiento y fe. Y oro, Padre, también por los que te conocemos, como David, que somos débiles. Ayúdanos a santificarnos, a no creernos muy, muy fuertes, sino a ser humildes, Señor, y a vivir siempre con la espada en la mano, defendiéndonos del pecado, de las tentaciones, Señor, y huyendo cuando vienen. Oramos que tú bendigas y derrames de tu gracia sobre nuestros corazones para vivir como tú mandas. Te damos la gloria en el nombre de tu Hijo. Amén.